vamos al otro 50% en función de la remuneración. En función de la remuneración. Y para esto nosotros debemos considerar de cada trabajador todo, todo concepto que sea remunerativo y que lo haya recibido a lo largo del año. Todo aquello que sea remunerativo. ¿Y qué es remunerativo o qué se considera remuneración? Recuerda que lo vimos en la clase anterior en introducción, cuando analizábamos los elementos esenciales, y decíamos que remuneración es todo aquello que recibas por tu chamba, ¿correcto? No importa qué nombre tenga, siempre que sea de tu libre disposición. Si cumple con esa definición, estamos ante un concepto remunerativo. Y de todas maneras te coloco aquí, al lado izquierdo, te coloco el artículo 6 con su respectivo contenido. Constituye remuneración para todo efecto legal, el íntegro del trabajador recibe por su servicio en dinero, en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. ¿Ya? La suma de dinero que se entregan al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio, que lo sustituya o cena, tiene naturaleza remunerativa. La alimentación principal, ¿no? Y además dice, no constituye remuneración, ojo, computable para efecto del cálculo de los aportes y contribuciones de seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral, el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Dentro de la alimentación encontramos dos tipos de alimentación, la de suministro directo y la de suministro indirecto. ¿Cuál es la de suministro directo? Cuando yo, por ejemplo, o en la empresa, tu empleador implementa un comedor, ¿no? Directamente te está otorgando la comida, ¿no? Tu menú diario, por ejemplo, la hora del almuerzo. O en su defecto te doy un dinero de manera diaria para que compres tus alimentos, tu comida, ¿no? Tu desayuno, tu almuerzo, tu cena. Ese es suministro directo. ¿Qué es suministro indirecto? Cuando yo, por ejemplo, te doy un vale o una tarjeta de alimentos para que vayas a algún supermercado y saques pues, verduras, pollo, etc. Eso es suministro indirecto. Y lo que nos está diciendo la norma es que no constituye remuneración computable las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. Solamente la que es directa. Ahora, el artículo 7 de la norma nos dice no constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 del tubo del decreto legislativo 650, o sea, de la ley de CTS. Ya la vamos a ver cuando lleguemos a CTS. De manera resumida, la gratis extraordinaria, la canasta navideña, las utilidades, asignación por escolaridad, bono, bonificación por cumpleaños, nacimiento de hijos, por matrimonio, por fallecimiento. Las condiciones de trabajo tampoco son computables, ¿no? O sea, esos no son computables de ninguna forma. La movilidad supeditada a la asistencia de trabajo tampoco es computable, ¿no? Entonces esos conceptos los descartamos. Una vez que tenemos claro qué es remunerativo y qué no, lo único que tú tienes que hacer es mes a mes analizar a cada trabajador. Aquí te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que el trabajador recibió en el mes de enero su sueldo, su asignación familiar, realizó horas extras, recibió, como estamos en época escolar, recibió la asignación escolar 200 soles y además, por su propio trabajo, le dieron 120 soles por concepto de viaje. La pregunta es, de estos conceptos que recibí en enero, ¿cuántos yo voy a considerar o cuáles voy a considerar para efectos de cálculo de sus utilidades? En este caso tendría que evaluar cuáles son remunerativas y cuáles no. El sueldo es remunerativo. La asignación familiar es remunerativa. Si bien es cierto, por definición, si analizas toda la asignación familiar, no estaría cumpliendo, pero eh, el reglamento de la ley de la asignación familiar da su naturaleza remunerativa legal expreso que a pesar de no cumplir con la definición de remuneración, le da esa naturaleza remunerativa. Las horas extras, por supuesto que también son remunerativas, ¿no? Son producto de tu chamba, ¿no? Y son de tu libre disposición. La asignación escolar no es remunerativa. ¿Por qué? Porque está excluido en el artículo 19 de la ley de CTS. Los viáticos de ninguna manera porque es una condición de trabajo.
y también está excluido de acuerdo al tubo de la ley del subsidio. Entonces tú lo único que vas a hacer en enero es sumar los tres conceptos. Solamente lo sumas, no tienes que promediar ni nada, solo sumas lo que es remunerativo. El mismo procedimiento haces en febrero. En febrero, por ejemplo, ¿qué concepto es? Este señor salió de vacaciones. Salió de vacaciones. Entonces en febrero le recibió su remuneración vacacional, de igual manera su asignación familiar, realizó las extras, asignación escolar obviamente ya no recibió, y por ahí tuvo que hacer una gestión y le dieron 80 soles de viático. La pregunta es, ¿qué remunerativo? Solamente los tres primeros, y los viáticos no es remunerativo. Y aquí viene una curiosidad que no sé si te habrás dado cuenta y si no te la comento. Estamos diciendo que la remuneración vacacional sí es computable para efectos del cálculo de las utilidades, pero estamos también indicando que los días de descanso vacacional no van a ser considerados para efectos de cálculo en función de los días. Entonces, mira esa situación, ¿no? Bien curiosa. Los días de descanso vacacional no se toman en cuenta, pero la remuneración vacacional sí se toma en cuenta. ¿Por qué, Alejandro? Porque su mismo nombre dice remuneración vacacional, o sea, es remuneración. Entonces aquí yo debo incluir todo lo que es remuneración. Entonces, este procedimiento lo vas a hacer todos los meses, desde enero hasta diciembre, o desde el momento que ingresas a laborar en la empresa. Puede ser que trabajar en marzo, en abril, en junio, en julio, etc. ¿Ya? Entonces vas a considerar todo lo que es remunerativo y lo vas a sumar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuánto suma? Suma esta cantidad y aquí de igual manera suma esta cantidad, ¿no? Entonces vamos sumando, vas acumulando. Este es lo remunerativo de enero, este es el total de remuneración de febrero y así sucesivamente hasta el último mes que tuvo vínculo con la empresa o hasta diciembre si se llegó hasta final del año. ¿Correcto? Entonces, una vez que hagas este procedimiento con cada uno de los trabajadores, ¿no? Trabajador 1, por ejemplo, total de remuneración en el año 12.000 soles, el trabajador 2, 10.000 soles, el trabajador 3, 22.000, el trabajador 4, 33.600 y así sucesivamente hasta el último. ¿Qué vas a hacer? Vas a sumar todas las remuneraciones de todos los trabajadores. ¿Para qué? Para que nuevamente, al igual que en la situación anterior, determinemos un factor de distribución. Un factor de distribución. ¿Y cómo se interpreta este factor? Por cada sol de remuneración que tú hayas recibido en el año, te corresponden 13 céntimos de los 54.500 a distribuir. Entonces, para determinar la participación en función de la remuneración, lo único que tienes que hacer es multiplicar 12.000 por el factor, dándonos el resultado para el trabajador 1 de 1.586.61. De igual manera, para el trabajador 2, trabajador 3, hasta el final. Y nuevamente, como en el caso anterior, una vez que tú le distribuyas la utilidad en función de la remuneración a cada uno de ellos, sumas y debes llegar al importe que se ha distribuido, los 54.500. No te debe dar ni más ni menos. De esa manera tú corroboras que has hecho bien las cosas y si no te cuadró, algo has hecho mal, revisa algún dato. ¿Correcto? Entonces, acabamos de calcular en función de los días y acabamos de calcular en función de la remuneración. Ya están los dos 50%, ahora ya podemos sumar y llegar a la distribución final. El paso 3 es la participación de utilidades total. ¿Qué vas a hacer? Vas a sumar del trabajador 1 su participación en función de los días y su participación en función de la remuneración. Lo sumas y se entiende que es el total que le corresponde a ese trabajador. 3.807 para el trabajador 2, 5.053, para el trabajador 3, 6.402 y así sucesivamente hasta el último trabajador. Una vez que termines, vas a sumar y se entiende que debe llegar al importe total a distribuir, que fue 109.000 soles, ¿no? 109.000 soles. Y en efecto, ¿no? Si tú verificas, 109.000 soles. Entonces, este cálculo individual de la remuneración de los días, eso es lo tedioso. Eso es lo tedioso, ¿no? Y quien lo haya calculado no me va a dejar mentir. Salvo que tengas un sistema muy sofisticado que te pueda simplificar la chamba, ¿no? Pero ¿cuántas empresas lo tendrán? No lo sé. Entonces, este cálculo, si lo haces de manera manual, en un Excel, ¿no? Utilizando tu sistemita o tus declaraciones en el PLAME, pues va a ser un chambón. Va a ser realmente un chambón. Pero esa es la chamba que hay que hacer, no hay escapatoria, ¿no? No hay escapatoria, lamentablemente. Ahora, una vez que se calculó la distribución de cada trabajador,
¿Cuál es el paso 4? Pues pagar estas utilidades. Y la norma nos señala, hasta antes de ir al paso 4, porque desde que inicié no he parado, no sé si hasta este momento todo está claro, alguna consulta, alguna pregunta, tal vez de alguien, eh, todo claro, o si está todo claro también sería interesante que lo mencione. Dice, mejor sería un control mensual preventivo para ahorrarse el trabajo recopilando datos, porque sí se ve bastante trabajoso. Sería un control. Sí, podría ser, ¿no? O que lleves un control, ¿no? Un reporte, se congeló mi cama, un reporte, ¿no? Un Excel que vayas alimentando mensualmente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero yo lo haría, tal vez me tomaría esa molestia si por ahí tengo al menos la duda, ¿no? O la sospecha de que la empresa reparte utilidades de manera recurrente, ¿no? O sea, donde la probabilidad de participación de utilidades de los trabajadores sea relativamente alta, ¿no? De un 60 o 70% para arriba, ¿no? Si no, si tal vez nunca he repartido, no me tomaría esta chamba extra, ¿no? Porque hasta recopilar datos es una chamba, ¿no? Entonces, lo que uno quiere cuando trabaja en recursos humanos es simplificar estos son procesos, básicamente, ¿no? O sea, una vez que tú entiendes la norma, esto es mecánico, esto es monótono, esto es repetitivo, y esto, la verdad, si trabajas en recursos humanos, esto no aporta demasiado dentro de una organización, ¿no? Más importante es motivar al talento dentro de la empresa, ¿no? O sea, lo ideal es simplificarte la vida a nivel de cálculos, obviamente haciéndolo de manera correcta, porque si lo haces de manera incorrecta también el impacto es negativo. Eh, pero si no hay una certeza, yo no me animaría a hacer esto, o personalmente no lo haría, ¿no? Pero si alguien lo quiere hacer, como por ejemplo William que lo plantea, no estaría de más. No estaría de más. Si tienes el tiempo y la predisposición de hacerlo, vale, ¿no? Está bien. Pero de ahí es chamba, ¿no? ¿no? Bien, ahora, bueno, al parecer no hay ninguna consulta, no hay ninguna duda. Entiendo que voy a tomar sus no respuestas como un silencio administrativo positivo, ¿ya? Como que todo está bien, ¿no? Esa va a ser o ese es mi razonamiento, ¿no? Desde que no hay preguntas, es que entiendo que todo está claro. Al menos eso quiero pensar. Ahora, el paso 4 es pagar las utilidades, ¿no? Ya la calculé, ahora la pago. ¿Cuál es el plazo máximo para el pago de las utilidades? ¿Cuál es el plazo máximo? No sé. Mi cámara supuestamente está encendida. Estoy creyendo que me están viendo y está más apagada. Ya, la dejo ahí mejor, me distraigo. A ver, ¿cuál es el plazo máximo para el pago de utilidades? La norma señala que como máximo 30 días naturales después del vencimiento de la declaración anual del impuesto a la renta. 30 días naturales después del vencimiento de la declaración del impuesto a la renta. En este caso, ya tenemos el cronograma actualizado y este es el cronograma de la declaración anual de renta 2022, que arrancó el viernes 24 y que estaría finalizando el 11 de abril en el caso de los buenos contribuyentes, pero en realidad, de acuerdo al último dígito del 9, termina el 10 de abril. Termina el 10 de abril. Entonces, desde tu fecha de vencimiento hacia adelante cuentas 30 días. Por ejemplo, si hoy día te vence el ROC 5, yo declaro hoy día, hago mi declaración anual, ¿correcto? ¿Cuál es el plazo que tiene esta empresa para pagar las utilidades de acuerdo al decreto legislativo 89? Si estamos diciendo que hoy declaro, porque mi RUC termina en 5, ¿cuál es la fecha máxima que tengo para reparto de utilidades de acuerdo a lo que señala la norma? ¿No? Sería contar los 30 días naturales, que en este caso, ¿cuál sería? Bastante obvio, ¿no? Bastante lógico. El 30 de abril. El 30 de abril. El 30 de abril, si la empresa termina su RUC en 5 y justo hoy día declara su fecha límite de vencimiento, pues tendría eh, como plazo máximo para el pago o reparto de utilidades con sus trabajadores el día 30 de abril. El día 30 de abril. Si bien es cierto, estamos viviendo una situación extraordinaria, ¿no? Aquí en el norte, y entonces hay 3 departamentos que estas fechas son diferentes, ¿no? ¿no? Se han aplazado 60 días las declaraciones, entonces
de acuerdo a esa prórroga especial y extraordinaria, tendrán que contar sus 30 días. Pero también tienen 30 días para el pago de las utilidades, si en caso las tuvieran. Ahora, la norma también me exige que al mismo tiempo que pague, tengo que entregar una hoja de liquidación. O sea, le pago y al mismo tiempo tengo que entregar una hoja de liquidación. Ahora, antes de pasar al paso 5, que es la declaración, aquí quiero hacer un análisis con ustedes, que es el siguiente, ¿no? Si bien es cierto, la norma laboral me plantea como fecha límite 30 días después del vencimiento de mi DJ anual. 30 días después del vencimiento de mi DJ anual. Ya, perfecto. Y ojo que estamos hablando de 30 días después, ¿no? O sea, la fecha máxima puede ser antes, ¿no? O sea, si mi DJ venció el día 31, las empresas pueden pagar desde el día, por supuesto, puedes pagar desde ya. Pero no te puedes pasar de los 30 días después del vencimiento. Pero aquí nace un dilema, porque a nivel laboral, si yo le pago hasta el 30 de junio, si yo hago mi declaración y pago mis utilidades, las utilidades a los trabajadores el 30 de junio, este, estaría dentro de lo legal. No tendría ninguna contingencia laboral con su fin ni nada por el estilo. Pero, miren el detalle, que sí tendría problemas a nivel tributario. ¿Por qué? Porque la utilidad, y me estoy adelantando acá, la utilidad en el caso, vamos a analizar el tema tributario, por el lado del trabajador se encuentra afecta a la ley del impuesto a la renta, se encuentra afecta al impuesto a la renta de quinta categoría, y al estar afecto a quinta, por el lado de la empresa, para que esta utilidad sea deducible, para que sea deducible debe cumplir con lo que señala el artículo 37, inciso V de la ley del impuesto a la renta, que señala que se pague antes del vencimiento. Entonces, en resumen, a nivel tributario, para que esta utilidad, que no deja de ser un gasto, este gasto sea permitido y me ayude a bajar mi impuesto a la renta, yo debo pagarla antes de que declare, antes del vencimiento. Debo pagarla antes para que sea deducible y mi empresa se ahorre plata en el impuesto a la renta. Mientras que el tema laboral, el decreto legislativo 892 me dice, oye, si quieres pagarlo después, no hay problema. Entonces, el hacerle caso a la norma laboral me permite estar bien sin contingencias laborales, pero me generaría contingencias tributarias. Entonces, ¿cuál es la conclusión o cuál es la moraleja aquí? Y la recomendación, en un momento te llega una asesoría y te dice, oye, ¿pagamos las utilidades o en qué momento sería el apropiado para pagarlas? Teniendo en cuenta que a nivel tributario, para ahorrarme plata por el impuesto a la renta, la debo pagar antes para que sea deducible, y a nivel laboral me exige que como máximo lo pague después, 30 días después del vencimiento, pero no me impide o no me prohíbe que la pague antes, yo tranquilamente, lo recomendable sería que se pague antes del vencimiento y así mato dos pájaros de un tiro. Cumplo con la norma laboral porque no me impide pagarla antes y además cumplo con los temas o con el aspecto tributario, con SUNAT, y así me ahorro plata por la ley del impuesto a la renta. Entonces, estoy bien a nivel laboral, estoy bien a nivel tributario y me estoy ahorrando plata. Esa es la jugada ganadora. Y ese es el motivo por el cual muchas empresas, sobre todo las grandes, ya están repartiendo utilidades. Y han repartido utilidades mucho antes del vencimiento, quincena o inicios del mes de marzo. ¿No? Y en algún momento me crucé con una amistad de una empresa muy grande, pero desconocida de temas laborales, de temas tributarios. Me comentaba que le habían pagado y que era quincena de marzo y que estaba feliz, que la empresa es muy buena. Y yo le dije, en realidad no es que la empresa sea tan buena como tú puedas creer, en realidad lo que tiene es un buen equipo laboral y tributario, que le han explicado que el momento ideal para el pago de utilidades es antes del vencimiento de las declaraciones anuales, de esa manera se ahorra plata a nivel tributario. O sea, en otras palabras, que han utilizado para ahorrarse plata. Lo que me respondió esa amistad en ese momento me dijo, bueno, que me sigan utilizando, ¿no? O sea, si me van a pagar antes, que me sigan utilizando, ¿no? Entonces estaba feliz de esta situación. Pero la explicación de por qué las empresas grandes pagan antes que el común denominador es porque hay una asesoría detrás, una muy buena asesoría que están en condiciones de tener y de asumir y de pagar. Muy bien, entonces ese era un dilema, un paréntesis que quería explicar
para que ustedes también tengan conocimiento al respecto. Una vez que ya pagué y entregué mi hoja de liquidación, el siguiente paso es declararlo en el plan, ¿no? En la planilla mensual. ¿Y cómo se hace esta declaración? Bueno, aquí yo te muestro los códigos que tú debes emplear o los códigos habilitados para el tema de utilidades en el PLAME y cómo los debes configurar, ¿no? El código 910 y el 911. Voy a abrir el PLAME, ¿no? Aquí te pongo una imagen para que cualquier cosa, tienes el material y lo puedes revisar, pero vamos a ingresar al PLAME y te voy a mostrar cómo son las casillas, ¿no? A ver, en un momento, para abrir el PLAME, en un segundo. Y si tiene alguna pregunta por ahí, puede ir escribiendo, o si quiere activar su micro. Yo abro acá. Muy bien. ¿Está? A ver, yo creo que sí se está viendo mi plan, correcto. Muy bien, cuando tú ingresas a la planilla mensual, por defecto te sale identificación del empleador, más información. Para poder habilitar, tú para que puedas habilitar eh, los códigos que te estoy comentando, los códigos que te estoy comentando, tú tienes que irte a la pestaña que dice aquí, que estoy señalando con el puntero, que dice mantenimiento de conceptos. ¿Ya? Te vas a mantenimiento de conceptos y te vas al código 0900. Conceptos varios, das clic en la lupita y una vez que estás en la lupita, ubica los códigos que te he mencionado, ¿no? El 910 y el 911. Y ojo, y tú dirás, ¿y cuándo se usa el 910 y cuándo usa el 911? Y aquí viene lo interesante. Mira lo que dice el 910, ¿ya? Mira, el 910 dice, participación en las utilidades pagadas antes de la declaración anual del impuesto a la renta. Y mira el 911, participación de utilidades pagadas después de la declaración anual del impuesto a la renta. Y tú te preguntarás, ¿y por qué la SUNAT quiere saber si declaré si pagué antes de la declaración o pagué después de la declaración? Por lo que te acabo de explicar hace un momento. Si tú pagas antes, es un gasto deducible. Si tú pagas después, se convierte en una adición, porque no estás cumpliendo con los requisitos del artículo 37, inciso V. Entonces, mira cómo todo SUNAT lo tiene fríamente calculado, que el PLAME, una declaración que tiene que ver con el ámbito laboral, totalmente inofensiva, tú podrías decir, SUNAT no ve temas laborales, SUNAT ve temas tributarios, está configurado de tal manera que SUNAT ya tiene información, incluso sin que tú declares el anual, o si ya la declaraste, eh, de que si pagaste antes o después y contrastarlo con la anual. Si tú declaraste que pagaste antes, se entiende que debe estar como un gasto deducible normal dentro de tu contabilidad. Pero si la pagaste después, SUNAT va a esperar que ese importe de utilidades esté considerado dentro de la casilla de adición en tu formulario virtual. ¿Ya? Entonces, mira esta situación, ¿no? Una declaración, o sea, por eso está específicamente bien configurado. Y esos conceptos deben declararse en el mes. Sí, correcto, amigo William, ¿no? En el mes que se pagan, en el mes que se pagan, tú debes declarar estas utilidades y escogiendo el código de acuerdo a lo que ha sucedido. Entonces, se pagaron antes, 910, se pagaron después, 911. ¿Ya? Eh, Listo, gracias a ti, William. Entonces, una vez que ya elegí, yo voy a elegir los dos, ¿no? O voy a elegir que pagué antes, 910, ¿ya? O sea, así va a estar como deducible. Lo grabo, listo. Y cuando me vaya a mis declaraciones, por ejemplo, acá una que ya tengo lista, vamos a darle acá. Vamos a ingresar a cualquier trabajador, por ejemplo. Y en la casilla de ingresos, aquí están los códigos y los ingresos que tiene disponibles el trabajador. Nos vamos al código, vamos al final y está el 0910 está habilitado. Ya está habilitado, ¿no? Participación, utilidades antes de J anual renta, ¿no? Mira, ¿no? Curioso, ¿no? Entonces es el procedimiento paso a paso de cómo configurar el código, ¿no? Y luego acá simplemente llenar la información. Muy bien. Acabo de compartir. Vamos a ver.
Plame y continuamos con nuestro material. Ahora, ¿qué pasa? Esto es muy sencillo si tengo si todos los que voy a declarar son trabajadores activos de la empresa, o sea, que siguen laborando en la empresa. Pero ¿qué pasa? O pasa muy frecuentemente que trabajadores que cesaron en el ejercicio, por ejemplo, que cesaron en el 2022, ya sea en diciembre, en noviembre, en cualquier mes del año, se fueron. Pero eso no les quita que tienen derecho a recibir utilidades. Los ex trabajadores también tienen derecho a recibir sus utilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo declaro si tengo por ahí, vino un trabajador que cesó, no sé, se me ocurre en agosto y estamos en marzo de 2023? ¿Cómo lo declaro en mi plame si ese trabajador ya no está activo? Ya le di de baja en agosto del año pasado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para declarar cualquier concepto laboral en general? Pues, en este caso estamos hablando de las utilidades. ¿Cuál es el proceso para declarar a un ex trabajador cualquier concepto que se le tenga que pagar? Y es el siguiente. Si el trabajador se encuentra de baja, sí, debe seguir los siguientes pasos. Entras al T-Registro y te vas a histórico de prestadores, porque ahí es donde lo vas a ubicar. Y en el campo periodo laboral, que dice fecha de inicio y fecha de fin, vas a colocar, por ejemplo, si estás pagando las utilidades ahorita en marzo, vamos a suponer que hoy día vas a colocar en fecha de inicio 31 de marzo y fecha de fin 31 de marzo. O si quieres le pones 1 de marzo, fin 1 de marzo, o inicio 1 de marzo y fin 31 de marzo. Pero no puedes pasarte, o no puedes poner entre la fecha de inicio y fecha de fin, pasarte al mes siguiente porque ahí sí lo vas a activar. O sea, tienes que poner fechas, un rango de fechas que estén dentro del mismo mes que estás declarando. Como puede ser la misma fecha, como digo, 31 de marzo inicio, 31 de marzo fin. Y en motivo de baja le vas a colocar tipo de baja 99 sin vínculo laboral habilitado para PET Plata. ¿Ya? Graba la transacción y cuando sincronices tu plame va a jalar a este trabajador sin ningún problema, solo para efectos de la declaración de este concepto que se les está pagando, y se supone que para el siguiente mes ya no va a figurar y va a seguir en su condición de baja. ¿Ya? Entonces es una situación que en las utilidades se presenta mucho, ex trabajadores, así que este es el procedimiento si te sucede algo de estas características. Por último, otras consideraciones, ¿no? Ya hemos hablado, ya hemos llegado al paso 5, hasta ahí ya está, listo para el tema de utilidades, ¿no? Ya estás con todo. Aquí les decía liquidación, ¿cuál es la liquidación que tú debes entregar? Aquí tienes el formato, bueno, el formato en función de lo que dice la norma, es algo que yo he creado, ¿no? Tú lo puedes adaptar, o tal vez ya tienes el tuyo, ¿no? Pero aquí contiene la información mínima que la norma señala, ¿no? Datos del empleador, su nombre, razón social, su RUT, su domicilio, qué actividad, a qué actividad se dedica, a qué porcentaje le corresponde, los datos del trabajador, su nombre, DNI, días laborados, su total de remuneración y la información para el cálculo. Renta anual antes de impuestos, porcentaje de participación, utilidades a distribuir, utilidades anteriores no cobradas ex empleados, y ahorita les comento esa parte. ¿Ya? Entonces, este es el formato de liquidación donde debe figurar el detalle de cómo ha sido calculada su participación de este trabajador. En otras consideraciones, encontramos lo siguiente: el tope máximo de participación de utilidades para un trabajador es de 18 remuneraciones. 18 remuneraciones. Significa que por ahí, si yo gano 2.000 soles, significa que yo como máximo puedo recibir 36.000 soles de utilidades. Alejandro, pero ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si después de calcular las utilidades de este trabajador, el importe es mayor al tope? Un ejemplo, 45.000. Entonces, como máximo podría recibir, de acuerdo a ley, 36.000, pero en su cálculo le salió 45.000. Hay una diferencia de 9.000 soles. ¿Qué pasa con esos 9.000 soles? Esos 9.000 soles se denominan remanente, el sobrante, ¿ya? El remanente, el sobrante. Ese remanente, ese sobrante, no se lo queda a la empresa, ni se pierde ese dinero. Ese dinero se indica, ¿no?
en la liquidación, y ese dinero va a un fondo del Ministerio de Trabajo, un fondo de empleo, ¿no? Dinero que va a servir para crear oportunidades laborales para otras personas, ¿no? Miren, si eso sucede o no, eso ya escapa de tu responsabilidad, de la empresa o de cualquiera de nosotros, ¿no? Si utilizan de manera positiva el dinero, se lo meten al bolsillo, ya, bueno, se desconoce totalmente, pero es lo que la ley señala. Entonces tú como máximo en utilidades puedes recibir hasta 18 remuneraciones y la diferencia es un remanente. El plazo máximo para el cobro de utilidades es de 4 años. 4 años. O sea, vamos a suponer que el 30 de abril, ¿no? Hoy día vence mi RUP, tengo 30 días para pagar, la empresa decidió escoger lo que señala la norma laboral, así que paga el 30 de abril. Entonces, a partir del 30 de abril, ¿no? O sea, el 1 de mayo en adelante se empiezan a contabilizar sus 4 años. 4 años que tienes como plazo para exigir el cobro de tus utilidades. Es el plazo que tienes para, para, para cobrar tus utilidades. ¿Qué, ¿Qué pasaría, Alejandro, si transcurren los 4 años? Estamos hablando 30 de abril de 2023 o 1 de mayo, 2023 más 5, estaríamos hablando de 2028, ¿ya? 2028, imagínate que estamos junio del 2028, ya no puedo cobrar mis utilidades. No, perdón, estamos hablando de 4 años, disculpe, he hecho mal el cálculo, ¿no? Sería 2027, perdón, me rectifico, 2027. O sea, estamos junio del 2027, ¿correcto? Eh, ya no puedo exigir nada si recién me doy cuenta, por ejemplo, ya no, ya no. Pero si, por ejemplo, tú te das cuenta al año siguiente, tú puedes ir y cobrar tus utilidades. Lo que sí, no genera intereses para ex trabajadores. Para trabajadores activos sí, para ex trabajadores no. No hay intereses, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta la prescripción del tema laboral para exigir tus derechos laborales. Esta prescripción aplica para cualquier tipo de beneficio, así que hay que tener presente. Si por ahí hace 2 años saliste de una empresa y ahorita cuando estamos conversando utilidades te nació la curiosidad, puedes averiguar y todavía tienes chance de recuperar tu plata. Tercera consideración, las microempresas no están obligadas al pago de utilidades. Las microempresas no están obligadas al pago de utilidades. Entonces, si trabajas en una microempresa, no tienes nada que reclamar. ¿Ya? Y este punto es bastante, ¿qué te puedo decir? Curioso también, hasta cierto punto controversial, porque tú sabes que hoy por hoy encontramos muchas personas en redes sociales generando contenido y a veces un contenido que busca captar la atención de todo el público y por ahí no salen los tiktokeros a decir, no, en marzo te toca recibir utilidades, todo trabajador tiene derecho a recibir utilidades, pero es falso, ¿no? Entonces estamos creando falsas esperanzas y expectativas a un trabajador de una humilde microempresa que no se encontraría obligado, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con la información que encontramos por ahí. Por eso, nuevamente reitero que el punto de partida siempre debe ser la norma. A posterior, cualquier documento que complemente tu conocimiento, bienvenido sea, pero la norma es la base. Si no, pues estás en peligro de caer en algún error, ¿no? Y algunas veces hay textos que tienen no solo errores, sino horrores, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y leer la norma, ¿no? Entonces las microempresas no estaban obligadas. Tratamiento tributario, bueno, me adelanté para explicarte el dilema que comenté hace un momento, ¿no? Por el lado de los trabajadores, afecto al impuesto a la renta de quinta categoría, que en la próxima sesión ya vamos, o en las próximas sesiones vamos a ver cómo es el cálculo de la renta de quinta y que este importe o este concepto o beneficio laboral ingresan para efectos del cálculo del impuesto a la renta. Y por el lado de las empresas, ¿no? Se aplica el inciso V del 37 que señala que se pague antes, antes de la declaración, antes del vencimiento de la declaración anual del impuesto a la renta, ¿no? ¿Por qué? Porque para el perceptor, en este caso para el trabajador, es renta de quinta. Es lo que señala el inciso V. Si para su perceptor es renta de segunda, cuarta o quinta, tiene que haber sido pagada antes del vencimiento de la declaración anual.
En este caso, la utilidad está afecto a renta quinta, por ende se aplica el inciso V del 37. ¿No? Ese es el tratamiento tributario. ¿Quién ve esto? SUNAT. Ahora, el tratamiento laboral, ¿no? El tratamiento laboral o las infracciones relacionadas con temas laboral, lo ve nuestro querido y odiado, ¿no? Es una relación de amor y odio con SUNAFIL, ¿no? Amor y odio hablo por el lado de la empresa, ¿no? Por el lado del trabajador, olvídate, están velando por sus derechos, que incluso los mismos trabajadores de SUNAFIL sufren para velar los propios, así que imagínense esta tarea que les han encomendado a muchos inspectores laborales, porque hace un par de meses vi un reclamo, un juicio entre el sindicato de trabajadores de SUNAFIL contra la SUNAFIL, ¿no? Alucinante. Imagínate que los mismos trabajadores de SUNAFIL sufren para hacer valer sus derechos, imagínate el resto, ¿no? Situación complicada. Bueno, en fin, ¿cuáles son las infracciones laborales relacionadas a las utilidades? Para eso debemos recurrir al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo 019-2006-3. Y encontramos dos. Primera infracción de tipo leve. Nos dice, no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos boletas de pago de remuneraciones, hojas de liquidación de compensación por tiempo de servicios, participación en las utilidades, ¿no? Aquí está, participación en las utilidades, u otros beneficios sociales o cualquier otro documento que deba ser puesto a su disposición. Es una infracción de tipo leve. ¿Qué otra infracción? La encontramos en el numeral 4 del artículo 24 del dispositivo legal que comenté hace un momento. No pagar u otorgar íntegra, ojo, no pagar u otorgar de manera íntegra. Primer punto clave. La infracción no es solamente por no pagar, sino por no pagar de manera íntegra, porque mucha gente cree, oye, las utilidades del trabajador William salió 1.500 soles, págale 500. Y así nos evitamos la multa. Por creer que le pago una partecita nada más, ya evité la multa. No, la norma habla de que si no se le paga o otorga de manera íntegra, o sea, el total del beneficio. Y el segundo punto es oportunamente, o sea, el plazo que la norma señala. En este caso, dije en el ejemplo, si mi RUT termina en 5 y vence hoy día, tengo hasta el 30 de abril. O sea, tengo que pagarle de manera completa a William hasta el 30 de abril. No le pagué de manera completa, pero le pagué dentro del plazo. Ya se configuró la infracción. Le pagué de manera completa, pero le pagué el quincena de mayo y el plazo era hasta el 30 de abril. Ya cometí la infracción. ¿Ya? Entonces entiendan aquí bastante interpretación y leer con claridad lo que señala la norma. Dice, oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, ¿no? Lo que mencionaba cuando leíamos la Constitución, ¿no? Que lo que se acuerde a través de convenio colectivo, ¿no? Tiene fuerza vinculante, que tiene igual peso que una gratis, que una CTS, que unas utilidades, y que si no lo pagas, SUNAFIL te va a multar. ¿Ya? Y aquí lo dice, incluidos los establecidos por convenio colectivo. Estamos analizando lo que estudiamos las clases anteriores. Laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley. ¿No? Si por ahí la empresa te quiere hacer el avión, una jugada legal para pagarte de menos, también se configura la infracción y en ese caso ya no es leve, sino es de tipo grave. De tipo grave. Vamos a esta pestaña que tiene que ver con las infracciones y vamos, antes de entender las infracciones, que aquí están las tablas, ¿no? Que señala el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, tenemos que entender algunos criterios claves para las infracciones señalados por SUNAFIL y que personalmente he podido recoger y resumir en esta infografía. ¿No? Esta infografía es de carácter personal, esto ¿no? Recientemente, literalmente en la tarde lo actualicé, ¿no? Porque ya tenía tiempito que no lo hacía, así que está actualizado. Dice, criterio número 1. Las sanciones se gradúan teniendo en cuenta los siguientes criterios generales. Número 1, tipo de empresa. Número 2, gravedad de la falta cometida. Y número 3, número de trabajadores afectados. Tipo de empresa. Hay tipos de empresa. Para SUNAFIL existen 3. La micro, la pequeña y la no micro. Y cada una tiene su tabla. Entonces, tengo que identificar
qué tipo de empresa estamos hablando. Número 2, gravedad de la falta cometida. De acuerdo al reglamento, existen 3 niveles: leve, grave y muy grave. Ya. Y por último, número de trabajadores afectados. ¿Qué se entiende por trabajador afectado? Vamos a suponer que todos los que estamos aquí presentes tenemos derecho a las utilidades. Alfredo, José, Mandy, Orlando, William y yo. ¿Ya? Los 6 que estamos aquí. Ahora, imaginemos que les pagan a todos menos a Alfredo y a José. La pregunta es, ¿qué cantidad de trabajadores han sido los afectados? ¿Los 6, el total de la planilla, o solo Alfredo y José? La respuesta es 2, ¿no? Alfredo y José. Eso se entiende por trabajador afectado, ¿no? El que está siendo perjudicado, básicamente. Entonces, esos son los criterios para que tú puedas graduar y determinar tu infracción o la cuantía, ¿no?, de la sanción en función de estas tablas. Ya, entonces el criterio número 1. Tienes que chequear y revisar estos 3 puntos. Siguiente criterio, ¿no? Y este tiene que ver ya con el tema económico. Las sanciones se determinan en función a la UIT vigente al momento de la detección de la infracción. ¿Qué significa? Vamos a suponer que yo soy el fiscalizador o el inspector de SUNAFIL y llego a la empresa y quiero chequear, por ejemplo, los beneficios laborales en general y detecto que la empresa no pagó la gratificación de fiestas patrias del 2021. No pagó las fiestas, la gratis de fiestas patrias del 2021. ¿Qué UIT vamos a aplicar? La UIT del 2021, donde se configura la infracción o cuando se detecta la infracción. De acuerdo al criterio 2 de SUNAFIL, hay que aplicar la UIT cuando se detecte. ¿Y cuándo la estoy detectando? Hoy día. ¿Y hoy día cuál es la UIT? 4.950. Y además, las sanciones que se imponen a las empresas acogidas al REMIPE se reducen el 50%. Y aquí un detalle, ¿no? Un punto clave es que esta reducción ya está dentro de las tablas. O sea, no es que yo calculo y le aplico el 50%, no, ya está dentro de la tablita, no hay que calcular nada más. ¿Ya? Pero, ojo, para acceder a estas dos tablas de micro y pequeña, debes estar debidamente acreditado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. No es que, no, mi negocio es chiquitito, tengo un localcito y apenas tengo 2 trabajadores, soy microempresario, soy microempresa. Eso es falso. A efectos laborales, eso no tiene ninguna validez. Lo que sí tiene validez, además de que mi cámara se congela, lo que sí tiene validez es lo siguiente. Voy a demostrar a lo que me refiero de cómo sustentar esta situación del REMIPE para que tú puedas acceder. ¿Ya? A darme un segundo para ubicar. Está por aquí. Aquí. Compartir pantalla. Este es el caso de un cliente, ¿no? Y aquí está, ¿no? Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de la Micro y Pequeña, aquí está su acreditación, ¿no? Perdón, se congeló, ahí está, ¿no? Acreditación, ¿no? Queda acreditada como microempresa. Fecha de solicitud, 4 de enero del 2020, ¿no? Ahora, esta es una de las maneras de que tú sustentes, pero tampoco es la única, ¿no? Te voy a mostrar la siguiente ruta para que tú puedas verificar, ¿ya? Tú vas a ir al navegador, al navegador de tu preferencia. Cuando yo uso Google Chrome y vas a poner aquí acreditación REMIPE. Consulta REMIPE, cerras esto, colocas el RUC de la empresa y le das buscar, ¿no? Y la misma información, ese es el mismo cliente y aquí te dice fecha de solicitud, 4 de enero de 2022, fecha de acreditación 10 de enero, acreditado como microempresa. Un detalle final respecto a esto es que desde cuándo yo estoy acreditado, Alejandro, porque acá hay 2 fechas, cuando tú solicitas y cuando te emiten la acreditación. ¿Cuál es la fecha que prevalece? Porque recuerden que los trabajadores que van a gozar o van a estar dentro de este régimen especial, ¿no? Los que van a estar dentro de este régimen especial son aquellos que sean contratados después de que te acredites como tal. Pero tengo 2 fechas. ¿Cuál es la que prevalece? Lo que señala este mismo documento, y lo vamos a leer acá, es, dice,
La fecha de expedición de la constancia de acreditación al REMIPE tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMIPE, a efectos de acceder a los beneficios de la micro y pequeña empresa. ¿Qué significa esto? Que la fecha que manda en realidad es la fecha en que tú solicitas. Entonces, desde ahí, tú eres, sí, una vez que ya te expiden la acreditación, ya. La fecha en que expiden no manda, sino al final la que prevalece es esta. Desde aquí, la empresa ya está dentro de ese régimen laboral especial. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso o tenganlo presente. Muy bien, seguimos. Entonces, para poder acceder a las tablas de micro y pequeña, debo demostrar, ¿no?, a SUNAFIL que efectivamente estoy acreditado. Criterio número 3. Criterio número 3. Y indica lo siguiente. Corresponde la aplicación del concurso de infracciones, concurso, por eso hay una imagen acá de un concurso, una competición, cuando se determine el incumplimiento por el no pago de la participación de las utilidades conjuntamente con la omisión de la entrega de la respectiva hoja de liquidación, en la medida que se refieran a los mismos trabajadores afectados y periodos incumplidos, sancionándose únicamente por la infracción de mayor gravedad. Resolución de Superintendencia número 085-2021 y uso de la base legal. ¿Qué significa? En cristiano, te dije hace un momento, ¿no?, que las infracciones relacionadas a las utilidades eran dos. Una por no entregar la hoja de liquidación y la otra por no pagarla. Una es leve y la otra es grave. Se entiende que cuando SUNAFIL me multe, tendría que poner dos multas, no solo una, dos. Porque se entiende que si no le pago la utilidad, tampoco le he entregado la hoja de liquidación. Pero la norma señala que te puedes ahorrar una, ¿no?, aplicando este criterio, el concurso de infracciones, siempre que los trabajadores afectados en ambas infracciones sean los mismos y el periodo se refiere al mismo, o sea, al mismo ejercicio, 2022, 2020. Si ese es el caso, de las dos multas solamente te van a imponer una, la de mayor gravedad, o sea, la que está tipificada en el numeral 4, artículo 24, por no pagar. O sea, te vas a ahorrar una multa. Ahora, ¿cómo se calculan las multas respecto a esto? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer, ¿no?, en el caso de que la empresa no pagó las utilidades, no pagó utilidades, ¿ya? Utilidades, bueno, los trabajadores afectados de la planilla, imaginemos que tiene 100, no le pagó a 75 trabajadores, ¿ya? Y en este caso es del tipo de empresa, es una no MIPE, o sea, no es ni micro ni pequeño. Se entiende que es una gran empresa, mediana o gran empresa. No pagar utilidades a 75 trabajadores, una no MIPE. ¿Qué debo hacer? Primer paso, ubicar, de acuerdo al criterio número 1, ¿no?, a los criterios generales voy a ubicar mi tipo de empresa y identificar la tabla que voy a aplicar. Micro no, pequeña no, sino no MIPE. Este es mi tabla. Listo. No pagar utilidades. ¿Qué tipo de infracción es? Es infracción grave. ¿Listo? Infracción grave. ¿Cuántos trabajadores fueron afectados? Y aquí nos da un rango. Fueron 75. ¿Se encontrará de 1 a 10? No. ¿Se encontrarán de 11 a 25? Tampoco. ¿Se encontrará de 26 a 50? Menos. Y de 51 a 100, la respuesta es sí. Aquí está. Entonces yo voy a buscar la intersección entre la gravedad de la infracción y el número de trabajadores afectados. ¿Cuál es la intersección? Esta de aquí, 6.53. Pero la pregunta es, ¿6.53 qué? 6.53 UIT. Multiplicamos 6.53 por el valor de la UIT y nos da el importe de 32.323.50. Aplico, ¿no? Aquí estoy aplicando ¿cuál? ¿Cuándo se me detecta la infracción? Este año, pues, por eso estoy aplicando la UIT vigente y aplico el concurso de infracciones, por eso ya no calculo la infracción leve, por no entregar la hoja de liquidación, porque en este caso los 75 trabajadores que no se les pagó son los mismos 75 trabajadores que no se les entregó la hoja de liquidación y ambos casos son del mismo periodo. Por eso solamente pago una infracción. Entonces, bien sencillo. Primero, qué tipo de empresa es. Segundo, cuál es la gravedad de la infracción. Y por último, cuáles son los trabajadores afectados. Y con eso procedo a calcular.